queremos dar la bienvenida a una nueva actividad de AUDEP en el día de hoy. Como siempre comenzamos agradeciendo porque estas actividades, que es lo que aquí sucede y se muestra, tiene todo un recorrido previo de muchos detalles, de muchas coordinaciones, muchos cables, muchas computadoras que convocan a muchas comisiones y participantes dentro de la institución, que como siempre tienen todos muy buena voluntad y mucho trabajo para que estas actividades puedan suceder. Y un especial agradecimiento a Ricardo, quien nos sostiene con la parte tecnológica. Bueno, hoy dentro del ciclo del malestar en la cultura que hemos dado en las actividades de todo este año, vamos a tener la participación de un área muy especial de nuestra institución que ha venido trabajando mucho en este tiempo de pandemia y de situación de incertidumbre y problemática, y hoy nos van a presentar el área de adolescencia, una actividad que dieron en llamar en forma interrogativa malestares de las adolescencias, en el plural, en época de pandemia. Esta área ha venido trabajando mucho desde el inicio de esta situación, ha brindado distintas propuestas a la institución, una caja de herramientas, un diario, es decir, en la situación vivencial actual, y hoy se van a interrogar sobre estos malestares, qué situaciones nos problematizan en la clínica, a través de un poco escuchar en forma vivencial a los adolescentes y luego interrogarnos en nuestro ser psicoterapeuta. Van a exponer integrantes del área, otras integrantes del área van a estar trabajando en las preguntas, los comentarios que vengan de parte de los participantes, o sea que los invitamos a una participación activa. Recuerden que es a través del chat y de esa forma vamos a compartir las preguntas y dialogar a través de esta, digamos, tecnología con los participantes. O sea, los invitamos a que empiecen a generar preguntas y comentarios que se van a ir transmitiendo a las expositoras. En principio, las expositoras serán la psicóloga Alicia Costanzo, Florencia Chavalgoiti, y las compañeras Florencia Jurado y Cecilia Aguerre van a estar participando de esta forma, interactuando con los chats y las preguntas de ustedes. El resto de las integrantes de la comisión, del área, van a ser presentadas, pero no van a estar directamente participando en esta actividad. Bueno, les damos la bienvenida y muchas gracias por aceptar este desafío en este momento. Alicia. Buenos días. Buenos días. Florencia, Alicia. Bueno, ustedes saben que en nuestra institución la comisión científica no se anda con desafíos chiquitos. Así que bueno, nos largó esto del malestar, y el malestar en este momento, que precisamente era un gran malestar. Ya iremos tratando de contarles cómo lo fuimos pensando. También esta actividad es un trabajo realmente colectivo de toda el área, que si estuviéramos en vivo, ustedes verían a todas las compañeras, porque somos muchas. Pero bueno, ya encontramos una forma de presentarlas al final, ya van a ver. Pero bueno, han sido muy generosas y han priorizado el hecho de que la conectividad fuera buena acá en AUDEP, y no quisieron arriesgar de participar de otra forma, porque bueno, todos estamos aprendiendo, ¿verdad?, con estas teleconferencias de esta forma. Pero los vamos a ir invitando, vamos a acompañarnos con un PowerPoint, van a ver algunas viñetas clínicas también, que es así, no van a aparecer obviamente por escrito, pero los invitamos, como decía Analia, a que nos hagan preguntas, y nos manden preguntas, y bueno, para intentar recuperar algo del vivo, por lo menos lo mejor posible. Y que también creo, Alicia, que recrea un poco lo que fue para nosotros todo el proceso, ¿no?, del armado de esta jornada, ¿no?, que justamente tiene que ver con el intercambio
de las 12 integrantes del área, desde allá de los comienzos del famoso 13 de marzo, bueno, pero desde ahí que nos pusimos manos a la obra para pensar qué hacíamos con toda esta situación y en lo concreto con la población que trabajamos muchas de nosotras, entre otras franjas etarias, que son con los adolescentes justamente. Sí. Y bueno, ese es el desafío, poder intercambiar acerca de esto y compartir cómo ha sido la experiencia, ¿no? De hecho, recordábamos que volvíamos a UDEP, vinimos el viernes, antes de que se decretara la pandemia, que fue un sábado, y es la primera vez que volvemos y nos vemos en vivo, las 4 que estamos acá, así que bueno, es un desafío para todos. Bueno, vamos a arrancar con el PowerPoint que tenemos de guía. Me disculparán, pero esto tiene sus ciertas particularidades. Ahí está. Como van a ver, nos van a ver en pantalla, a unas u otras, se van a perder un poco algunas fotos que pusimos para ilustrar, pero bueno, en otro momento será. Entonces, nos preguntamos, ¿malestares? Y ahora vamos a ver por qué. Partimos de una recopilación que fuimos recogiendo de la consulta con adolescentes acerca de sus vivencias respecto a la pandemia. También algunas encuestas, armamos una pequeña encuesta, muy corta, bueno, como un relevamiento en realidad, no es nada representativo, pero la hicimos circular entre colegas, entre educadores, de ámbitos tanto públicos como privados, y también fuimos recogiendo material de otras encuestas que se fueron haciendo a nivel, sobre todo, de educación, de UTU, que es acá la Universidad Tecnológica, y bueno, todo eso nos fue aportando un pool de palabras de adolescentes, que es la idea, ¿no? Recoger estas palabras, las vivencias, las experiencias, los sentimientos y las frustraciones, ¿no? Sobre esta circunstancia inédita que compartimos todos. Por primera vez creo que esto es la tónica. Pasa algo que compartimos todos. Y el todos es tan general que no es solo todos, terapeutas, adultos, adolescentes, sino es todo el planeta en este caso, ¿verdad? Entendemos que las secuelas de esta pandemia se podrán calibrar a posteriori y mediante investigaciones más abarcativas. Esto ha sido un pequeño relevamiento nada más. Son estas cosas que vamos a ver después, porque estamos frente a un futuro incierto, un futuro en estado de reserva, como decía alguna otra persona. No hablamos en términos de adolescencias nosotros, o de adolescencia mejor dicho, sino nuestra área es el área de adolescencias. Siempre fue en plural, entendiendo que desde ese plural de todas las diferentes formas de ser adolescente, de vivir la adolescencia, después podemos pensar cada caso en particular. Entonces, las experiencias y expresiones recogidas las tenemos que marcar en esto, en las adolescencias en general, y en este caso particularmente de clase media, estirándola un poco hacia los costados, clase media baja, clase media alta, pero bueno, por ahí andaría. Así que esto tómenlo como un recorte. Pero también es cierto que en general es la población que no llega a los consultorios, ni que hablar a los privados, ¿no? Bueno, por lo tanto, como dijimos, no podemos generalizar porque también hay una diversidad de formas de transitar la pandemia. Bueno, y entonces desde ahí, Alicia, que nos empezamos a preguntar cómo es que se transita la pandemia, ¿no? Y bueno, tenemos algunos factores para considerar que ya pondremos en pantalla, como por ejemplo, el medio familiar. Bueno, ¿qué pasa con los vínculos en el ambiente, en el ámbito intrafamiliar? Si estamos hablando de un ambiente donde se vivencias de amparo o desamparo, si se establecen pautas rígidas o carencias de pauta, si viven situaciones de violencia, si viven con personas en riesgo, o por ahí si habitan con personas que están enfermas o adultos mayores. Otro factor a considerar, que es muy pertinente, bueno, la realidad socioeconómica de cada hogar. Se han planteado, como todos ya sabrán, situaciones de padres en seguro de paro, ya sea general o parcial,
actividad especialmente afectada por la cuarentena. Las condiciones, también tener en cuenta las condiciones y espacios de la vivienda, desde el punto de vista de edilicio, de infraestructura, si hay hacinamientos, y qué pasa con los espacios de privacidad, que esto lo vamos a estar retomando a lo largo de toda la instancia de intercambio, porque bueno, no es menor en el caso de los adolescentes lo que tiene que ver con la privacidad justamente. Entonces, ¿qué factor así también importantísimo que estuvimos pensando junto con las compañeras que no podíamos perder de vista, y tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cómo venía experimentando esta etapa del adolescente cuando llega la pandemia? Sus vivencias, experiencias, conflictos previos, que pueden remitir a la ansiedad, impulsividad, a la agresividad. ¿Sí? Estábamos hablando de adolescentes con mayor fragilidad, con precariedad psíquica. ¿Qué estaba pasando con las autonomías que ya estaban logradas o no? O justamente estaban en proyecto, en evolución, en camino a la independencia, ¿no? Y acá nos sirve también pensar todos estos ítems en lo que tiene que ver con lo que Marcelo Cabo denomina la condición adolescente, que justamente contempla los factores que tienen que ver con la etapa de esta adolescente que está en búsqueda de modelos, de puntales, que está con un hambre de urgencia identificatoria y vinculatoria, ni que hablar de la reedición edípica, en pleno enfrentamiento generacional con sus padres y con el adulto en general, y también en esto, ¿no? El proyecto a futuro. ¿Qué posibilidades hay bajo estas circunstancias de poder investir un futuro? ¿Qué horizonte puede vislumbrar el adolescente en estas circunstancias? Entonces, es desde ahí que para arrancar y poder empezar a escuchar las voces de estos adolescentes que nos han nutrido desde el ámbito clínico o educativo, que vamos a compartir con ustedes 3 viñetas, ¿sí? Una viñeta que refiere a un paciente puber o adolescente temprano, otra a un adolescente que podríamos decir como instalado de pleno derecho, y por último, ya alguno que está ahí por pegar la retirada de su adolescencia, pero que todavía tiene una patita en adolescente y comenzando sus proyectos de juventud. Así que si te parece, Alicia, comenzamos con la primera viñeta, que tiene un nombre bastante interesante. Bueno, y me dejo de coqueterías y para leer me pongo los lentes. Peter Pan era un psicópata. Juana tiene 12 años, había empezado primero de liceo, cursa la cuarentena preventiva en las casas de ambos padres, que están separados. Convive con sus hermanos. Tengo problemas para aguantar a mi hermana. Debería tener un cuarto para mí sola. En lo de mi padre peor. Me enojo por todo, con todos. Me echan la culpa de todo. Dicen que soy dramática, que lloro por todo. Estoy triste. Encima dejé mi botella de agua preferida en el liceo. Igual no me caliento. La terapeuta dice, tantos cambios rápidos que han tenido que venir, Juana. Hay miedo a seguir perdiendo. Sí, no te das cuenta de lo que tenés hasta que lo perdés. Estoy aburrida, me dan ganas de llorar. Es por la cuarentena. No me puedo dormir hasta tarde. No quiero más Zoom, ahora encima el cumple de mi abuelo por Zoom. No quiero ningún cumpleaños más. Es aburrido hablar por pantallas. Espera que voy a llevarte a la cocina, que me voy a buscar un colete. Me cuenta que empezó a escribir historias para chicos. Esta es una historia de mis dificultades y estrategias. Como la madre no llegaba nunca temprano del trabajo, tuve que buscar un sustituto porque papá tampoco encontraba tiempo para solucionar la comida del colegio. Le di la comida del perro. Cuando llegó mamá corriendo del súper, ya estaba yo en otra historieta. Tarde, mamá, el conejo ya está muerto. Si mi hermano no hubiera molestado, papá habría terminado antes. La terapeuta le dice, es una historia de descuidos. ¿Tenés miedo por ti? Necesitamos salir, dice Juana. Yo cuando voy al liceo me rescato, veo a mis amigos, compartimos cosas. Ahora no es lo mismo. Es una paja estar acá encerrada. ¿Viste la película Coraline? La vi ayer con mi hermanita. Esa que le cosen los ojos con botones a los niños. Hay una teoría. Nunca salió del mundo de la malvada bruja. Siempre estuvo adentro. Yo creo que no voy a crecer. ¿Viste la teoría de Peter Pan? Dicen que era un psicópata. La terapeuta riéndose. ¿Cómo es eso?
Dicen que era un psicópata porque secuestraba niños y los mataba. La novia de Peter Pan era re tóxica y celosa. Mandó a esos niños para que mataran a Wendy y a sus hermanos. La terapeuta. ¿Por eso decías que no ibas a crecer? ¿Como si te estuvieran robando esta etapa del liceo? Sí, y también otra boludez. El príncipe de la Cenicienta tenía una enfermedad. No podía memorizar las caras de las personas. ¿A vos te parece que la manera de buscar pareja era con un zapato? Y Bella tenía esa otra enfermedad de la que te enamorás de tu secuestrador. Terapeuta, ¿tendrás miedo a que se olviden de tu cara o vos la de ellos? Esa era la voz de Juan. Esa era la voz. 12 años. Y ahora vamos a escuchar la voz de quién, Alicia. De Carla, de 17, y titulamos esta viñeta La nada misma. Carla vuelve a consulta presencial esta semana, desde marzo que no nos veíamos. En la cuarentena le había planteado continuar comunicándonos por Zoom. Me dijo que no se sentía cómoda, que no encontraba un espacio en su casa para hablar tranquila. Sus padres estaban todo el tiempo y se iba a escuchar todo lo que hablaba. Cuando a fines de mayo le planteo que estaba retomando la consulta presencial, accedió a venir de inmediato manifestando alegría por retomar. Llega a consulta una hora antes pidiendo disculpas por su equivocación. Dice estar contenta desde hace un tiempo. Puedo volver al liceo, cursa último año de bachillerato, y a terapia. Estoy de nuevo con energía. Me cuenta espontáneamente cómo pasó la cuarentena. Cuando empezó todo esto, hacía lo mínimo indispensable, desmotivada total. No era que estaba triste, era la nada misma. Me quedaba hasta la madrugada sin dormir, mirando el techo, sin ningún pensamiento en blanco. Respondía con monosílabas, sin ganas de hablar. Veía que me llegaban mensajes y no respondía. Estaba angustiada, mal, no podía entender lo que estaba pasando y pasándome a mí. Veía todo mal, me enojaba con el liceo, mis padres, mis amigas. Criticaba todas las medidas que se estaban tomando. De golpe un día me desperté con energía de nuevo, de la nada. Hice un clic. De un momento al otro me puse a hacer cosas. Retomé los deberes del liceo, que tenía todos pendientes. Empecé a responder al toque los mensajes de mis amigas. Estaba más abierta, alegre. Nunca me pasó algo así. Me preocupan estos cambios que tuve de un día para otro. Sobre todo estos momentos que estuve como desconectada del mundo, sin sentir nada, la nada misma. En principio tenía un miedo a la convivencia con mis padres, de nuevo tener que estar todo el día pegados. Ella vive sola con sus padres. En verano trabajé, me fui a pasar con una tía porque me quedaba más cerca del trabajo. Casi no los veía a ellos. Me sentía tan bien. No dependía de nadie, hacía lo que quería. Tenía tantas ideas de cómo iba a ser el último año del liceo, las cosas que había pensado, que quería encarar distinto que otras veces. De golpe, empezar el año, verme en mi casa de nuevo, en la rutina con ellos, sin poder salir, teniendo que bancar sus preguntas a la hora de comer. No los aguantaba. Al principio los mandaba a cagar todo el tiempo. Después ellos le pusieron onda, me dejaban tranquila. Si me quería ir al cuarto y no ver una peli con ellos, aflojé. Empezamos a pasarla bastante bien. No podía creerlo. Se armó otra rutina. Jugamos a las cartas, preparamos alguna comida nueva. Cada uno fue retomando sus cosas. Ellos empezaron a trabajar cantidad de horas online y yo con el liceo. Trabajamos con unas compañeras en un proyecto que nos mandamos en grupo. Después nos quedamos charlando. Nos reíamos del paspe que sentíamos las tres, que todo nos daba paja al principio. Ahora ya empezamos a vernos y es mucho mejor. Parece que volvemos a la vida. Ojalá ya falte menos para retomar todo, volver a la normalidad. Bueno, acá escuchamos a Carla, 17 años dijimos, ¿verdad? Sí. Y por último, vamos a escuchar la voz de Paulina, que en este caso es una joven entre unos 23, 24 años, y pusimos como título a esta viñeta, No arrutinada. Estando de viaje con su generación en facultad, comienza a recibir noticias acerca del avance de la pandemia en diferentes partes del mundo. Y Paulina dice, empezamos a ver que la cosa se complicaba, se empezaron a cerrar las fronteras.
El que se quería volver tenía que decidirlo. Hablé conmigo misma y con mi novio. Decidí que yo no me iba a quedar. Lo pensé mucho. El viaje por la mitad. La vuelta fue muy complicada. De regreso a Uruguay, refiero. Estoy intentando acomodarme a un ritmo. La primera semana fue de adaptación del sueño. Intentando hacer una rutina. Hay cosas que no puedo manejar, pero otras sí. De a poquito y con paciencia. Estoy cansada y no arrutinada. La rutina puede estar de menos, pero ordena. Está todo en una nebulosa. Pero cosas positivas, el mundo, la tierra respira. No nos damos cuenta todo el año que hacemos. Genera algo muy positivo en el mundo cuando salgamos. Más adelante. Hay mucha incertidumbre por tanta cosa que solo pienso en estudiar. Aquí Paulina comparte que debe rendir un examen muy importante en su carrera. El salvarlo significa nada más ni nada menos que la posibilidad de concretar proyectos. Por ejemplo, lograr una nueva inserción laboral, una mayor independencia económica y la posibilidad de mudarse del hogar paterno. Dice, yo de acá tengo que salir de esta dinámica. No quiero aclimatarme al clima que hay en mi casa. Me había desacostumbrado, cuando estaba de viaje, de que tenía que dar cuenta de mi vida. Mamá, en mi ausencia, había hecho lo que quería con mi cuarto. Lo arreglé, hice una limpieza general para que quedara lo mejor posible. Voy a tratar de tranquilizarme. Respecto a la falta de certezas del ámbito académico y perspectivas futuras, manifiesta. Te genera una presión. Cuando finalice significa que termine una etapa y empieza otra. Tengo que lograr metas en la vida. Tengo que organizarme. Quiero estar lo mejor preparada en relación al examen que tiene que rendir. Es una responsabilidad, porque en definitiva, dejas de ser niño para ser un profesional. Semanas más tarde, transitando la cuarentena, dice, no sabemos qué va a pasar, no es muy motivador. Hubo juntada del consejo de facultad y efectivamente se resuelve que el examen se suspende y la forma de evaluación para asignar los puestos presupuestados que se lograrían luego de rendirlos cambia. Paulina, muy angustiada y molesta también, dice, es injusto, mandé todo al diablo, me cambiaron las reglas de juego. Yo tenía pensado una cosa y ahora es otra. Nunca pensé que no iba a tener mi vida normal. Todos los planes que tenía, sus proyectos parecieran tambalear, o por lo menos tendrían que diferirse en el tiempo. Me cambia pila de lo que iba a hacer, me quiero ir de acá, en referencia al hogar paterno. ¿Pero qué hago con mi sueldito? Porque Paulina tiene trabajo en tanto. No me da, tengo que pedir ayuda y no quiero. El darme dinero a mis padres es que me digan qué es lo que tengo que hacer. Quiero evitar depender de eso. La situación me saca ese plan del cerebro. Estoy buscando la manera de tener mi propia casa, mi lugar y ver cómo arreglarme. Algunas semanas más tarde, no me queda más por hacer. Tratar de no amargarme. Igual voy a seguir estudiando como si tuviera que rendir el examen. Bueno, y hasta aquí el compartir estas 3 viñetas que, como decíamos al comienzo, refieren a diferentes etapas del proceso de desarrollo del adolescente, ¿no? Y antes de continuar, creo que nos faltó decirlo, Alicia, pero me parece que es el momento, que cuando pensamos en introducir las voces de los adolescentes, que lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, pero en este caso fueron 3 viñetas más desarrolladas, desde ya, y está más de más decir que pedimos la autorización de los pacientes para que eso fuera posible. Bueno, queremos transmitirle que se encontraron sumamente entusiasmados de la idea de poder participar de la actividad, porque bueno, también en esto de cómo le transmitíamos, y el para qué y el por qué es que estábamos pidiendo autorización de utilizar su voz, y hubo mucho agrado en prestarse para una comunidad científica, por ejemplo. Sí, realmente estaban entusiasmados. Los padres también fueron muy generosos, porque obviamente en casos menores también solicitaba la autorización a los padres, y bueno, realmente en la medida que era en el marco de esto, y la viñeta apuntaba al tema de las dificultades en la pandemia, realmente fueron muy generosos. Pero además los adolescentes estaban encantadísimos de estar de alguna forma en una actividad científica, y además por pantalla, que les parece lo máximo, ¿no? A pesar de que están muy cansados de las pantallas, y justamente vamos a volver a ver eso. A ver si no me entrevero.
Pasamos con la flechita. Ahí. Me avisan si estamos compartiendo pantalla o no. Espero que sí. No estamos compartiendo. Estas son las cosas que nos podían pasar y nos ponían muy nerviosos, Alicia. Sí, pero bueno, ya sabemos que era parte. Como formamos parte del área de adolescencia, vamos a ver cómo la canchereamos. Ustedes saben que los adolescentes improvisan y los terapeutas de adolescentes improvisan más aún. Así que bueno. Entonces, ¿qué es lo que vemos que se va repitiendo como material en las encuestas y en las viñetas? Bueno, las quejas y los reclamos. ¿Por dónde van? Y sobre todo, en la gran mayoría, por no decir en todos, el malestar por no ver y no estar con sus pares. Esto es notorio. El reclamo de la presencialidad y los contactos afectivos. En voces de los adolescentes podremos decir: yo soy muy de abrazar y dar besos a mis amigas, a mis amigos, y ahora no puedo hacerlo, lo extraño, no sé cuánto voy a aguantar así. Yo creo que hay cosas esenciales que la gente no entiende que son importantes, la parte social. La gente necesita contacto, salir de sus casas. Nada compensa, en definitiva, ni las pantallas, ni todas las plataformas, la falta de presencia física, de contacto, de poder tocarse, de la intimidad del contacto, del cuerpo a cuerpo. Y este contacto hace que puedan no sentirse solos. Las pantallas no siempre son un paliativo, es cierto, pero solo un paliativo. Entonces vamos a ver, como se veían las viñetas, las vivencias de pérdida y robo, robo de una etapa, robo de planes, de proyectos, cuánta gente tuvo que dejar todos los planes que tenía, y bueno, y esto de sentir que pierden. No. Sí, a ver, presentación. La copita. Sí, ahí está. Bueno, disculpen. Bueno, entonces también hablábamos de la suspensión de las actividades recreativas y las rutinas y los deportes en estos momentos. Es algo que han sufrido mucho los chicos, justamente que les gusta mucho el deporte, ¿no? Me decía hace muy poco la mamá de una paciente, me decía, bueno, justo ella, que lo que más le gusta, tiene 11 años, lo que más le gusta en este momento es estar con las amigas y hacer deporte, las dos cosas que se le vieron cortadas, ¿no? Una chica que estaba, por lo tanto, muy triste. Bueno, y también iban pasando otras cosas, ¿no? En esto de lo que se repite en las encuestas y las viñetas. Por ejemplo, la vivencia del tiempo que empieza como a resonar diferente, ¿sí? Y acá también tenemos otras voces que nos resultaron sumamente gráficas de estas vivencias, ¿no? Dicen así: todos los días lo mismo. ¿Viste esas películas que se repite el mismo día? Bueno, acá no es el mismo día, son todas las semanas iguales. Ya van como 4 o 5 meses, ¿no? Otra voz. Ayer conté la cantidad de días que estoy encerrada sola con mi madre. Van 21 días. Yo sentía que ya estábamos así como hace un año. Pero no solamente el tiempo resuena diferente en esos aspectos, sino también que muchos adolescentes han compartido en la clínica esta sensación como de regresar a otras etapas. Un adolescente refiere: estar confinado en un mismo espacio es un poco agobiante. Es un poco como volver a tercer año de liceo, todas las tardes en casa. Cómo extraño las salidas nocturnas e ir a la facultad de noche. Siento que estoy de nuevo en el colegio. Todo desde acá, cena, comida con mis padres y hermanos. Esa regresión, término que el adolescente utiliza, viene acompañada de otras. Hablar de cosas de cuando éramos más chicos, las mismas peleas de hace 5 años con mis hermanos y mis padres retándonos. La cuarentena nos pone en la misma situación en la que estábamos, como familia, hace ya varios años. Personas de mi edad ya estábamos con un día fuera de la familia, novios, amigos. Fue una vuelta a encerrarse adentro de casa. No te queda otra opción.
volverá o que ya habías vivido antes. Volver a lo que ya habías vivido antes. Pero junto con esta sensación de regresar a otras etapas, también aparece esta vivencia de hiperpresencia de los papás, ¿no? Y esto también tiene que ver con esta vivencia de retroceso en su ganancia de libertad. Hay un mayor control y supervisión parental, o por lo menos esa es la vivencia que traen. Y bueno, y a los hechos conviviendo 24/7, como dicen ellos, efectivamente el control iba a estar por más que los padres lo disimularan, ¿verdad? Volver a estar 100% bajo el control paterno. ¿Y cómo se traduce esto? Se traduce en la vivencia de sentirse por momentos abrumados, de la necesidad de poner distancia, porque bueno, justamente lo que hace al tránsito por la condición adolescente, una de las grandes cosas es esto, ¿no? Cómo poder empezar a crear espacios de privacidad e intimidad y sentir el derecho a guardar secretos de los padres. No mentiras, secretos, cosas propias de ellos. Y no siempre nos encontramos con ese panorama, hay padres más habilitadores, otros más intrusivos, y bueno, de acuerdo a eso se fueron dando las diferentes situaciones en los hogares de estas voces adolescentes. También hay una preocupación por la situación económica y laboral de cada familia, que algo mencionábamos al comienzo, ¿no? Y cómo resuena en la singularidad de cada adolescente. Por ejemplo, una joven estaba muy preocupada, dice, porque mi padre está en el seguro de paro y no sé si me van a poder festejar el cumpleaños de 15. Además, papá está muy preocupado por todo esto que está pasando. También, otra de las cosas que van surgiendo en el encuentro con estos adolescentes es la situación de los padres separados, ¿no? Verse que, bueno, conviven con uno y qué posibilidades tenían de interactuar con el otro papá. Nada menor porque, bueno, estas situaciones están y angustian mucho. Y otra de las cosas a mencionar eran las eventuales fallas que pueden haber de parte del mundo adulto para que el adolescente se sienta escuchado, acompañado, aceptado en estos momentos de tanta incertidumbre. Pero hay otras cosas que se repiten en estas viñetas, Alicia. Sí, otras cosas, como por ejemplo los problemas vinculares con padres y hermanos, ¿no? Muchos dicen, ay, no los aguanto más, ¿no? Esta sensación de que los invaden, la hiperpresencia también, bueno, aumentaron las peleas con los hermanos muchas veces, sobre todo, diríamos, en plena etapa de encierro, ¿no? Recuerdo que en el Uruguay el confinamiento fue voluntario, pero fue realmente prácticamente masivo, salvo para las tareas imprescindibles. La molestia por tener que compartir tiempos, espacios, ¿no? La falta de privacidad. Bueno, una paciente me decía, ay, mi papá se ocupó todo el living, ahora parece que la tele es solo para él, instaló sus cosas en el sillón que tiene algo. Y otros dicen, estudio acá, leo acá, paveo acá, hago ejercicio acá y mi familia también. Todo siempre en el mismo lugar. Y al final hicieron un calendario cronograma con las actividades de cada uno para no interponerse en los espacios, en el uso de esos. Y bueno, es una estrategia, ¿no? Todo el confinamiento nos ha puesto a todos a repactar espacios, tiempos, dedicación, ¿no? Verse en la necesidad de autorregularse en las tareas educativas y hogareñas, cómo cada cual va a ocupar estos espacios, no es menor. Las vivencias de desorganización y sobreexigencia surgen, ¿no? En particular en el estudio. Los cambios en el estado de ánimo, esto es bastante notorio. Lo que antes era usado para los momentos de ocio, las plataformas virtuales, la virtualidad, ahora es una exigencia. Todo pasa por ahí. Y esto es muy pesado de sobrellevar a veces. Lo que antes era usado justamente para momentos de ocio, ahora es para todo, ¿no? Y también esta angustia por no saber cuánto va a durar esta situación, la incertidumbre, que debe de haber sido la palabra más repetida en todos los consultorios, me animaría a decir todos los de la Tierra, sobre todo en las primeras etapas. Hay adolescentes que nos cuentan, cuando el coronavirus no estaba acá, estaba normal, pensaba que era una enfermedad normal, pero cuando llegó a Uruguay me entró el pánico,
y vi que no, que era un tema serio. Tampoco llegué a pensar que me cambiaría tanto la vida. Antes de continuar, Alicia, me quedé pensando en esto que tú decías, que bueno, que lo que era las plataformas virtuales para el ocio pasan a ser una obligación, ¿no? Algo así como que el adolescente no es que tenga la posibilidad de elegir, bueno, me conecto o no me conecto, es llevado a conectarse porque, bueno, desde el ámbito educativo se lo están exigiendo. Entonces, lo que era una elección parece que se transforma en imposición. Y ahí ya empieza a generar otras cosas, ¿no? Me parece que un poco fue eso lo que estuvimos compartiendo con las compañeras del área. Y justamente plantear esto de la imposición porque si bien traemos las voces de nuestros pacientes, los adolescentes o los adolescentes más tardíos, digamos, que están en la facultad, también compartieron con nosotros cómo estaban viviendo esto en las diferentes instituciones. Y bueno, esta diapositiva la titulamos algo así, bueno, que era lo que se repetía en las instituciones educativas y tareas curriculares. Y acá hicimos una discriminación entre colegios privados y liceos públicos, insistimos, con una selección de entrevistas, encuesta reducida, no es una investigación acabada, ni mucho menos, volvemos a las experiencias que compartían colegas con nosotros o las propias, ¿no? Entonces, en el caso de los liceos, colegios privados, reclaman una exigencia desmedida en cuanto a las entregas y lecturas. Reclamo que lo diferente, si el docente está presente, que les ayuda a entender los contenidos y que lo virtual lo viven menos interactivo. Algunos, por ejemplo, una chica dice, algunos deberes me han angustiado mucho. Me pregunto, ¿por qué no puedo hacer esto? Me pongo a llorar y no puedo terminar el trabajo. Cuando veo que no lo puedo hacer, me angustio, hasta que finalmente le pido ayuda a mamá. Me da vergüenza preguntar a la profe, porque ella siempre dice que leamos y volvamos a leer las preguntas. Y si le pregunto, sé que me va a responder eso, entonces no me sirve. Esta es la voz de una jovencita de 12 años. Otra voz, la ayuda de un profesor es fundamental para poder hacer los trabajos, porque es mejor que te lo explique en persona que en algo virtual. ¿Qué pasa con la administración de los tiempos y la dificultad para organizarse? Con el tema de las tareas, otros adolescentes plantean que se atrasaron mucho, que le van a pedir disculpas a los profesores. Muchas veces me atraso, me malhumoro, a veces son muchas tareas y el tiempo no me da. También aparecen quejas en relación a las clases por Zoom y a la falta de privacidad, lo cual lo viven como una intrusión o una exposición. Y retomando lo que decíamos hace un rato, un exceso de las pantallas para estudiar, aprender. Otros adolescentes nos compartían que se sentían empachados, abrumados de las pantallas, y decían, no me gusta mucho, mi casa es mi espacio, yo no quiero que alguien me vea, mi casa es mi lugar seguro, meter a alguien de mi clase acá, puse la computadora en donde no se muestre mucho en mi casa, todo el mundo puede ver en todo momento, yo ensayo los movimientos, mirada al frente, es tecnología, cualquiera puede hacer una captura de pantalla. Yo intento hablar normal, pero me canso, me duele la cabeza. Ahora te exigen usar cámaras, no hay chance, aunque algunos ni las prenden. Y bueno, y en el caso de los liceos públicos, podríamos, por lo que nos compartieron, dar cuenta de irregularidad y ausencia de algunos profesores, falta de apoyo y seguimiento en algunos casos, y desorganización por los horarios de las clases cambiantes. También nos encontramos que las diferentes plataformas propuestas por diferentes docentes, lo cual a veces generaba como un cierto desconcierto, ¿no? Porque dependía del profesor qué plataforma utilizaba. Adultos no siempre ayornados en la tecnología, acá se ve claramente la brecha generacional. Falta la presencia de adultos referentes en instituciones educativas y la instantaneidad del vínculo con el docente. Las vivencias de que el año se pierde o se atrasa. Faltas de medios para tener acceso a internet, o no se pueden conectar, dificultades específicamente con algunas materias, química, matemática, física, como es el aprendizaje a través de la pantalla. En entrevistas con alumnos, se observa la dificultad para intervenir en clase, porque sienten que otros les ganan, o son más rápidos o más extrovertidos. La modalidad de mano levantada no la tienen todos los programas o no la ven los docentes, entonces tampoco tienen posibilidad de participación. Bueno,
¿Qué otra cosa sucede? Ya lo habíamos hablado, en parte, la ruptura de los proyectos personales de este año. Los viajes, el inicio del liceo, las fiestas de 15, la finalización de bachillerato, las ceremonias que probablemente se dan frustradas de egreso, la incertidumbre. Es un año raro, cortado, todavía más para los que inician facultad, y si son del interior ni les cuento, se ven más afectados, no conocen a sus compañeros, no los llegaron a conocer, salvo excepción. Hay una falta entonces de noción de pertenencia de grupo. ¿Serán la generación COVID del futuro? Nos lo preguntamos. Ahora, frente a la vuelta a clases, algunos dicen no tener ganas, estar cómodos tomando clases desde su casa, porque igual se están empezando a ver con sus compañeros por fuera. Es una dificultad con el tema de las juntadas, ¿no? Si bien hay adolescentes que han podido juntarse, hay otros que han quedado aislados del grupo, aislados por la plataforma y bueno, ya nos han perdido un poco también las referencias. La pérdida de rutinas, ¿no? De los horarios de levantarse, acostarse, de las comidas, esto ha sido típico y también en los adultos. Entonces, ¿qué sentimientos aparecen? Bueno, vamos a hacer como una lluvia de ideas de sentimientos, ¿sí? Angustia, depresión, otros ansiedad, insomnio y o desregulación del sueño, ya de por sí frecuente en la población en general sometida a esta situación de cuarentena, también ataques de pánico, aburrimiento, apatía, desmotivación, mucho tiempo libre de ocio, vivencias de pérdida, vacío, la vida social afectada, agobio, cansancio por las tareas curriculares, tristeza, miedos, indiferencia, negación, hostilidad con los hermanos. También aparece el enojo y la bronca. Por ejemplo, la situación no me parece tan grave. Mi paranoia es que la gente se empieza a llevar todo y no queremos sin nada. Esto más que nada en los comienzos de la pandemia, donde todos recordarán aquellos primeros días donde se temía el desabastecimiento de los supermercados. También da lugar a confusión y desorden en los tiempos y la rutina, a la rareza. Es como estar viviendo en una película de ciencia ficción. También la soledad, la desvalorización, la autoestima baja. Y esta palabrita, triste agria, que la construyó no un adolescente, podríamos decir un puber, que creo que contempla y dice mucho en cuanto a la ambivalencia, ¿no? Sí, es realmente lo que se llama una trovata que nos traía justamente Cecilia Aguerre, de un chico por ella referido, ¿no? Que nos pareció como muy creativo. ¿Y qué otros sentimientos? El desamparo, la ausencia de los familiares, ¿no? Los adultos que ofician como referentes afectivos, los abuelos, los tíos muchas veces, el aislamiento, porque a veces también los adolescentes se aíslan para evitar peleas y tensiones con sus padres. La culpa y el temor de ser agentes de contagio para los mayores de la familia, ¿no? Y entonces no pueden ver a los abuelos. Y esto les duele muchas veces. La responsabilidad y resignación, la perplejidad e impotencia ligadas a la incertidumbre. El sufrimiento corporal, dolores de cabeza, contracturas, trastornos alimenticios y de sueño. En situaciones familiares ya complejas previamente, la cuarentena intensificó las problemáticas, siendo muy mal tolerados por los adolescentes, viendo incrementados los niveles de sufrimiento. La frustración al no poder cumplir las expectativas sobre una nueva etapa, empezar el liceo, la facultad, como decíamos, la dificultad de adaptarse al aprendizaje a través de un nuevo dispositivo virtual. Y lo positivo. ¿Por qué hay cosas positivas? El disfrute, se sienten muy cómodos, con ganas de no retomar, están como muy apachuchaditos en su casa y más con el frío, más tranquilos, el cambio de un ritmo de vida con otros tiempos, pueden compartir más cosas en casa. Entonces nos fuimos preguntando, ¿no? A partir de lo que recabamos, ¿cómo van transitando la cuarentena? Y nos encontramos con momentos, esto también fue variando a lo largo de las semanas y los meses. Negación, desmentida, descuido. Algunos adolescentes consideran que esta situación es exagerada por los adultos, ya hacen tremenda película. Otros con altibajos, con ciertas ambivalencias. Disfrutan como si fuese un tiempo de vacaciones sin aceptar la nueva realidad. Dificultad para encontrar rutinas, acostándose y levantándose tarde, ausentándose de algunas clases virtuales.
al no estar arrutinados, como nos decía aquella joven en la viñeta. Algunos o algunas adolescentes también presentan dificultades vinculares, logrando un funcionamiento, logrando funcionamiento de la cuarentena e interactúan con sus pares. Ay, Alicia, nos quedó ahí cubierto. Se me cortó la lectura, ya la vamos a recuperar, disculpen. Bueno, me parece que lo que queríamos expresar era que lograban funcionar en esta cuarentena e interactuar con los padres a pesar de las dificultades que se les presentaban. Exactamente. Muchas gracias, Alicia. No hay nada como trabajar en equipo, ¿eh? Bueno, y otros adolescentes más salidores, con dificultades para priorizar el estudio, tuvieron un parate en las salidas y la noche, lo que los ayudó a organizarse mejor y a cortar con los consumos. Ese es un efecto inesperado, pero que permite trabajar con ellas sobre cómo el contexto potencia o no la impulsividad. Algo que, como transmitíamos al comienzo, lo vamos a ir viendo en el después. Ahora no podemos sacar conclusiones de nada, solamente compartir el cual lo estamos haciendo. Ensayan nuevas estrategias para enfrentar la angustia. Surgen ávidos lectores de sagas fantásticas. Dicen algo así: me encanta, me meto en ese mundo de fantasía y me olvido de todo. Otros disfrutan del encierro, afloje de exigencias sociales, no arreglarse, estudiar cuando quieren. Oportunidad de poner en orden y limpieza. Arreglé mi cuarto, hice una limpieza general. También hay otros que hay intentos de reencuentro con los amigos, alcohol mediante, algunos dosificando el consumo, otros no tanto. Surgen recuerdos de otras malas experiencias del pasado, de soledad, enfermedades graves de los seres queridos, siendo una oportunidad para justamente poder trabajarlos en el proceso terapéutico. Hay en otros adolescentes mayor despliegue de la interioridad e interés por actividades no tan centradas en las redes. Interés por la lectura, escribir, cocinar, escuchar música, momentos de diálogo interno. Algunos plantearon que lograron muy buenas charlas con amigos compartiendo lo que les pasa. Hubo juntadas virtuales, semanales, durante algunos meses donde el alcohol no fue el telón, por ejemplo. Eso puede haber cambiado la calidad de los encuentros. En sí, no hay interrogación, pero tal vez lo vamos a pensar, ¿sí? Bueno, y los malestares. ¿Por qué habíamos puesto malestares entre signos de interrogación? Porque nos cuestionamos, ¿serán tantos y tales? ¿Serán todos? Y surgen sorpresas que vienen desde las potencialidades de los adolescentes, diríamos como casi siempre. Algunos adolescentes desarrollan habilidades musicales, culinarias, artísticas, de dibujo, pinturas, tejidos, poesía, que hasta ahora, hasta el momento, no se habían manifestado o no se desplegaban con mucha intensidad. Teniendo en cuenta el potencial de cada adolescente, la alegría asociada a la fuerza pulsional que acompaña esta etapa busca un modo de poder canalizar. El confinamiento pudo dar lugar a sentimientos depresivos y angustias, como veíamos, pero también el uso de esta desilusión y frustración para inventar algo de eso, a partir de eso. Pasar de la pasividad a la actividad, poder ser protagonistas en algo frente a lo impuesto. No todo enferma, se actualizan recursos que estaban en potencia, también en estos casos. Y acá vamos a introducir un término que nos pareció muy útil de inmunidad psíquica, de Moti Beniakar, la creatividad como forma de protección y desarrollo de una inmunidad psíquica frente a la crisis y a lo disruptivo que ha sido la pandemia. Este concepto en el cual lo esencial es el desarrollo de habilidades, de recursos para enfrentar las situaciones y no huir o negarlas. Las tres características de la inmunidad psíquica son reconocer el factor dañino, reconocer individualmente reacciones propias y tomar individualmente las medidas adecuadas para preservarse de ellos. El coronavirus nos enfrenta a la falta de capacidad de desarrollar defensas físicas y psíquicas, pues nos enfrenta a lo que el hombre no puede aceptar, que es la incertidumbre, diríamos más, luminoso. Por eso debemos incentivar el desarrollo de la inmunidad psíquica, transformando lo incierto en conocido, abordable, posible. La creatividad y el apoyo mutuo entre las personas puede transformar lo no conocido en propio. El impacto disruptivo del coronavirus nos presentó reacciones de personas normales enfrentando situaciones anormales.
Y un recurso y una potencialidad esencial es el humor, que lo hemos compartido también en el grupo. Y los jóvenes utilizan mucho el humor para describir lo que sucede. Comparten memes, historietas, videos, aplicaciones de TikTok, etc. Muchos se sienten protegidos y cuidados, aún en estas circunstancias. Ayudan solidariamente a los vecinos. Muchos en los edificios ponen sus teléfonos, hacen mandados para los veteranos de los edificios, sus vecinos, reconfiguran espacios del hogar que los hacen sentir más cómodos, mejoran el relacionamiento familiar, más tiempo para estar juntos y compartir momentos diferentes, de juego, entretenimientos, compartir comidas, ver pelis, se da toda una movida en ese sentido. Pero toda apuntando al potencial creativo del adolescente, ¿no? Sí. Bueno, el desconfinamiento paulatino en algún momento se empezó a dar. ¿Y acá qué pasa? Bueno, había mucha expectativa, felicidad, estaban felices algunos de volver al deseo, otros no tanto, como si hubieran ganado un viaje a Disney. Esto fue una mamá en relación a su hija. En realidad fueron dos. ¿Dos mamás? Sí, bueno, sí. Dos mamás que no sé quién ganó el viaje a Disney, si los adolescentes o los padres, porque los hijos volvían al deseo, pero bueno. Ahí, repartido. Y en la primera semana de clases, una chica cuenta, una adolescente, me invitaron a otra huevada por el cumple de una compañera. Es la tercera ya. Y esto lo transmite con unas ganas y una ilusión de aquello que parecía que no iba a ser posible o que por lo menos parecía que había sido robado. Surge la felicidad por el encuentro con pares, a veces la desilusión. No me tocó con mis amigas. Esto les contamos un poquito para los que no, creo que esto se ha dado en varios países, ¿no? Que a la hora de reintegro a los ámbitos educativos, en algunas instituciones han tenido que dividir los grupos en dos, entonces no necesariamente le toca con sus amigos. También, frente al desconfinamiento, aparecen los temores. Dicen, lo que tengo claro es que nada va a ser igual que antes. Difícil por el tema de las medidas de higiene. No volvemos a la normalidad. También nos enfrentamos a la ansiedad, adolescente re nerviosa porque pensé que estaba re atrasada. Por suerte hablé con los profes o escuchando a mis compañeros y no tanto. O no soy la única y nos van a ayudar. Están bastante piola los profesores. Ahora me cuesta salir, justo ahora que hace frío, volver a la parada. ¡Qué trance! Hay como todo un nuevo un trabajo psíquico de reacomodarse, resurge la incertidumbre, la expectativa mezclada al miedo y al cansancio. Y acá lo que nos pensábamos, ¿no? Si podíamos suponer, retomando el malestar de la cultura de Freud de 1930, que Eros le ganará en la mayoría de los casos a Thanatos. Apostamos a eso. Apostamos a eso. Con la creatividad y los vínculos. Entonces, retomando brevemente las etapas. Una primera etapa de miedo, desazón, desacomodo, incertidumbre, como adultos y adolescentes. Y acá un adolescente, una joven, en realidad generosamente nos ha cedido el poema que hizo para la ocasión de la pandemia. Se llama Cuevas de Cuarentena. De los primeros días, 25 de marzo. De los primeros días, exactamente. 21 horas, 1, 2, 3 minutos agradeciendo. Algunos desde el balcón, aplausos desde el balcón. 1, 2, 3 minutos agradeciendo. Cada uno en su cueva, ya no más esos abrazos. Hoy es tiempo de mirarse a los ojos. Miro tras las rejas. Ya no hay horizonte, solo deseo de salir, buscando libertad. Este es un poema de Annie Maglia, como decía Flor, de los primeros días de la pandemia. Entonces, la segunda etapa, ¿qué pasó? Irse acomodando, adaptando al confinamiento, más o menos aburrido, pesado, con tareas escolares, sin contacto físico con pares, o muy restrictivo, más o menos disfrutable o creativo. Vi un montón de series, me pasé jugando, inventé cosas, cociné, compartimos más en familia. La tercera, el momento de hastío por la situación, la sensación de que se ha llegado al límite de tolerancia, como que no pueden más. Ahí justo algunos van reanudando de a poco los contactos fuera del hogar y esto los alivia muchísimo. Y el desconfinamiento próximo alivia y genera nuevamente ansiedad e incertidumbre. Y si en unos días nos dicen que tenemos que volver, pero no es volver a lo de antes. Eso de tener que usar tapabocas todo el tiempo,
Me cambian los horarios de clase cada semana. Nunca pensé que iba a extrañar el liceo. ¿Y las vacaciones de julio? No, ¿por qué tienen que venir las vacaciones ahora? Bueno, fíjense, qué jóvenes antes hubieran dicho esto. Y el comienzo del reintegro, ¿cuándo se da? Algunos comienzan a añorar el calor y la comodidad del hogar, las clases en pijama, con la tacita de café con leche, no tener que salir al frío ni usar el transporte público. De cualquier manera, para estos adolescentes, lo paulatino del desconfinamiento les resulta más llevadero. Están felices de reencontrar a sus pares, aunque sea de a poco, de a ratos. Entonces, Alicia, ¿qué es lo que hemos venido tratando de entender y compartir desde el área, ¿no? Que refieren a los procesos en la clínica o de la clínica. ¿Qué nos ha enseñado y dejado la pandemia? Fue posible en la mayoría de los casos sostener el tratamiento y se pudo seguir produciendo trabajo psíquico por vía no presencial, sobre todo a través de la pantalla, tolerando tanto a los adolescentes como a nosotros terapeutas la frustración de la fluctuación de la conexión. Varios se verán reflejados en esto, ¿no? ¿Me escuchás bien? ¿Me ves bien? ¿Te quedaste congelada? No te escucho, ¿podemos cortar y empezar de nuevo? Las interrupciones también de los familiares que aparecían en medio de la sesión por videollamado, por Zoom. Puntualmente me acuerdo de un adolescente que, no bien comenzábamos la sesión, me dice, para, llámame al grupo familiar que estoy en terapia. Y ahí los ponía en alerta a todos que no los fueran a interrumpir. Nos encontramos también con mascotas, los movimientos de cámara y a veces de lugar físico. Bueno, esto, ¿no? De cambiarse de cuarto en el caso de los adolescentes, cambiar de consultorio en algunos casos para los terapeutas también. O sea que esto fue en ambas líneas. Bueno, algunos pocos pacientes se negaron a continuar un tratamiento en forma no presencial. En general, debido a la falta de un espacio de intimidad en sus hogares como para poder hacer. De hecho, era lo que veíamos en una de las viñetas. Exactamente. Entonces nos encontramos con diferentes respuestas en los pacientes. Los que continúan el tratamiento de forma virtual, con los que el proceso terapéutico siguió sin mayores cambios, y ha sido, en realidad, esto es lo más importante que hablamos, fue una oportunidad. Algunos animándose a plantear cosas nuevas, expresándole a veces incluso mucho mejor, con mayor liviandad, como para poder hacer. Por otro lado, los que por percibir falta de intimidad en sus casas, recién reengancharon cuando se retomó la presencialidad. Estos, en algunos casos, se los perciben más ansiosos y confusos incluso. En otros casos, retoman con entusiasmo, ya que siguieron el trabajo psíquico a la distancia. Acá agregar, porque, bueno, todas estas viñetas refieren al ámbito, decía Alicia al comienzo, de la consulta privada en la clínica, pero también hubieron colegas que participaron de nuestro insumo de material, que referían al hospitalario, que bueno, ahí sí, puntual, que muchos tratamientos se vieron interrumpidos y no hubo posibilidad de sostenerlos. Bueno, pero acá Alicia va a compartir un poquito de conceptos que nos fueron como apoyando, ¿no? Sí, en un primer momento era, bueno, ¿de qué nos agarramos? Entre otras cosas, de la generosidad de los colegas que habían brindado su conocimiento disponible para todo el mundo, como por ejemplo Ricardo Carlino, que hace muchos años en realidad que trabaja en terapias virtuales y por teléfono y etcétera. Por suerte, no solo trabaja, sino escribe y produce cosas para todos y que nos sirvieron también de faro en estas penumbras que atravesamos. Él habla de tratamientos a distancia pero en presencia. Es una presencia comunicacional que consiste en que ambos de la dupla, cuando se comunican, sientan que están ahí presentes. Se puede estar presente frente a otro también desde lugares físicos diferentes, es decir, estar presentes en la distancia. No se trata de un lugar físico, sino de un punto de confluencia comunicativa entre dos personas físicamente distantes, pero no ausentes. Aporta a ello una efectiva sensación de contacto y de encuentro comunicacional en un espacio interdiálogo. La comunicación, el análisis y la sesión, más que virtuales, son reales, ya que producen efectos analíticos. Cuando el analizante se comunica desde su propio medio habitacional, se lo percibe en su propia salsa.
Si surge un impedimento, puede llevar a que la sesión transcurra en un lugar diferente, desde el trabajo, el gimnasio, desde un parque público o a veces desde el auto. Estos settings analíticos ocasionales, en lugar de entorpecer, pueden desestabilizar el piso de las resistencias, surgiendo así un mayor momento de espontaneidad y transparencia desde diferentes salsas que pueden hacer surgir diferentes facetas. Entonces, retomamos la pregunta. Los procesos de la clínica, ¿qué nos ha enseñado, dejado esta pandemia, ¿no? O nos sigue enseñando, mejor dicho. Haber podido sostener a nuestros pacientes en sus tratamientos, eso es fundamental. Preservando justamente la continuidad frente a la ruptura existencial que ha sido la pandemia. Pudimos sostener porque fuimos sostenidas. Y esto queremos ser muy enfáticas y hacemos de voz de las 12 integrantes del área, ¿no? Sostenidas por el grupo de área de adolescencias muy en particular, intercambiando dudas, angustias, incertidumbres, mucho humor, reflexiones, bibliografías, recursos creativos, escribiendo, cuidándonos, disfrutándonos de trabajar juntos. Retomando lo que decía Analía al presentar esta actividad, ¿no? Bueno, desde el pique tratando de armar una caja de herramientas para compartir, pero también para poder utilizar de inmediato nosotros frente a todo lo nuevo y luminoso en algunos momentos que vivimos toda esta situación, ¿no? Pero también sostenidas por la institución, por nuestros pacientes cuando nos preguntaban, ¿cómo estás? Pregunta que contestábamos primero y devolvíamos después. Acá brevemente, pero esto fue muy hablado en el área también, porque nos encontramos nosotros con el paciente nunca perdiendo el rol como terapeutas, pero nos estaban preguntando como personas, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís a veces? Tal cual. Porque bueno, también como decía Alicia hace un rato, estamos todos en el mismo plano en el mismo barco tratando de seguir. Ahí va. Y el malestar, para nosotras un desafío, ni que hablar que fue la instancia de nuevos aprendizajes, adquisición de nuevas herramientas que podemos seguir usando a posteriori. El ritmo terapéutico, más que nunca, apuntó a operar como un campo generador de experiencia, diría Marcelo Cao. Nos preguntamos también, ¿cuál será el futuro imaginario social adolescente de pandemia? ¿Habrá uno en particular? Y aquí recordamos las palabras de Asbeth Arian que dice, dos personas presentes ven que pueden estar juntas ante un obstáculo que está perturbando tanto al paciente como al analista. Es el aspecto del espacio analítico que se construye entre ambos. Sin duda, lo ha sido desde el confinamiento sanitario. Bueno, y al terminar les decimos que la contención de nuestro grupo de pares en general, de los psicoterapeutas psicoanalíticos en particular, nos ayudan y promueven en la posibilidad de encontrar juntos nuevos conocimientos y nuevas herramientas que posibiliten tanto el avance científico como seguir trabajando lo mejor que podamos con y para nuestros pacientes en esta nueva y desafiante neutralidad implicada que nos ha tocado vivir. Y bueno, ya que no podemos presentarles a todas, encontramos una forma de presentarle a nuestras compañeras, y acá estamos todas las compañeras del área, bueno, con los nombres que no se corresponden mucho a las fotos, pero bueno, así como pudimos ponerlas. Y bueno, muchas gracias, y pasamos a las preguntas. Al intercambio, Al intercambio. Tuvimos que hacer un recorte importante de viñetas y voces de los adolescentes, porque bueno, tal vez no se vio en pantalla, pero nos pasaron un papelito ahí que estábamos cortas de tiempo. Florencia y Cecilia, ¿qué tenemos ahí para compartir en el menú de hoy? Buenas tardes a todos y a todas, en primer lugar. Bueno, comentarles que hemos recibido muchos agradecimientos y saludos de varios colegas de nuestra institución y de otras también. Bueno, queremos agradecer especialmente a Marcelo Cao por su presencia en la actividad también, que nos hizo llegar un saludo. Bueno, Cecilia ahora va a compartir una de las preguntas y comentarios que han llegado en el correr de la jornada. Bueno, gracias a todos. Acá nuestra compañera Adriana Di Tomaso nos agradece la actividad y propone que podríamos pensar esta circunstancia de vida, más allá de lo incierto que implica, como una oportunidad de descubrimientos. El material que compartimos permitió ver que más allá de los primeros tiempos de miedo,
en muchos casos se pudo ir dando el paso a descubrimientos de nuevas facetas y cualidades personales no exploradas. Sí, creo que esto era parte de lo que veíamos con el tema de lo creativo, ¿no? De justamente de poder poner en juego recursos que podían estar en potencia, pero que esta circunstancia, digamos, permitió justamente, oponiéndose, saliendo del miedo, de la parálisis, de lo desconocido, ¿no? Recuperar o poner en potencia estos recursos, como decíamos, a través del humor, de la creatividad, que bueno, teníamos mucho material, creo que nos hubiera dado como para 31 encuentros, así que recortamos mucho, pero bueno, había mucho en ese sentido. Pero también estaba pensando esto del potencial creativo del adolescente, también el adolescente en relación a su grupo de pares, brevemente porque era más largo para compartirlo, pero en el caso de un adolescente que, bueno, va a un colegio y ya formaba parte del grupo de animadores de la institución, dada esta situación, plantea el grupo de animadores, no es adolescentes solo, sino justamente con el grupo de pares, la posibilidad de llevar a cabo un campamento virtual. Nada más ni nada menos para los chicos que empezaban primer año de liceo y se habían quedado en su campamento en las primeras semanas de marzo. Pues bien, manos a la obra, lo llevaron a cabo increíblemente, así como lo escuchan, un campamento a lo largo de viernes, sábado y domingo, con horarios en los cuales se conectaban los alumnos de primer año, les iban proponiendo diferentes actividades, yo sé, búsqueda del tesoro, tenían que armar grupos por WhatsApp, armar carpas y ponerle los nombres. Se los hago muy cortito, pero fue una manera de justamente que estos jóvenes no perdieran su campamento de inicio de año, y la verdad que hay que sacarse el sombrero por la capacidad creativa que tuvieron para llevarlo a cabo. Brevemente, Cecilia, ahora sí. Bien, sí, por eso también en el área estuvimos discutiendo el título, ¿no?, de esta actividad, y pusimos malestares entre signos de interrogación, porque bueno, veíamos toda esta parte del potencial creativo y de los recursos que pudieron ir aflorando, más allá de los casos que de verdad fueron vividos con malestar. Bueno, después tenemos el aporte de Verónica Lanza, que entiende que lo que estamos planteando puede ser visto por los adolescentes como una crisis, pero que también da lugar a la oportunidad, en la misma línea de eso que veníamos hablando. Y después, no sé si esta de... Sí. Natalia, capaz que primero Natalia Castelli, también en relación a la viñeta que se leyó de Peter Pan, plantea que el adolescente al volver a la sesión, de forma presencial, expresó: casi me vuelvo loca en la cuarentena. Y en esta línea Natalia plantea esta rabia, ¿no?, que el adolescente expresa por lo intrusivo de la pandemia Peter Pan, ¿no?, que le roba la posibilidad de ser y de crecer, llevándola a la isla de nunca jamás, donde plantea como pregunta: ¿no hay ni ley ni responsabilidades? Natalia también en esta línea plantea en relación a los espacios transicionales, ¿no?, como modo de guardianes narcisistas que preservan su self y fortalecen el yo. Y ahí cita a Winnicott, quien plantea que sentirse real es más que existir, es encontrar un medio para existir y ligarse a los objetos. Bueno, como verán, nuestras compañeras han encontrado también esta forma creativa de poder participar a través del chat, ya que no podíamos estar todas en pantalla, ¿no? Y eso también va por la creatividad de los terapeutas de adolescentes, que tiene que ser necesaria para poder trabajar justamente con los adolescentes que nos presentan tantos desafíos, y esta viñeta realmente era una delicia. Creatividad que es parte de la caja de herramientas, porque si no la tenemos, se nos complica el trabajo con ellos, ¿eh? Sí. Bueno, ¿algún otro comentario, aporte, pregunta? Comentario de Luis Correa. Los terapeutas que trabajan con adultos y adolescentes
¿sienten alguna diferencia en su sensación de comodidad o incomodidad en las sesiones virtuales con unos u otros? Y después tenemos el comentario de Marcelo Cao, desde Argentina. ¿Cómo pensar el nuevo imaginario adolescente frente al congelamiento temporal del futuro, no solo por el aislamiento actual, sino para cuando termine la pandemia y el mundo sea otro? Sí. Qué preguntita, Marcelo. Gracias, Marcelo. Sí. Vamos a hacer una investigación. Pero bueno, empezando por la de Luis, y te dejo la de Marcelo, mira qué crack que soy, creo que bueno, que ha habido todo un reacomodo y un aprendizaje. Creo que todos compartimos qué cansadoras que son las sesiones por pantalla. No terminan más, quedamos muertos, nos duele la cabeza, nos duele todo. Bueno, eso era mucho de lo que compartíamos. Los pacientes también contaban lo mismo. Yo creo que a esta altura ya nos acostumbramos. Sí, ya nos acostumbramos. Incluso, como decíamos, esto que va a constituir una herramienta que adquirimos, me parece que muchos podemos o hemos tenido la chance de tener ahora pacientes a distancia, no solo porque no pueden por la cuarentena, sino porque están en otra ciudad o en otro país, cosa que antes capaz que era más excepcional o no nos animábamos, y ahora nos parece, bueno, una herramienta más. Yo tuve la experiencia el otro día que por primera vez vi a 2 pacientes que había conocido solo a partir de la pantalla, ¿no? Y era todo un desafío. De una me faltaban las orejitas del gato que aparecían, y me decía, es medio raro, pero está bueno. Y otra al final me dijo, ay, me encantó verte, bueno. Lo cual también era una alegría, porque además el verme o el vernos implicaba que estamos a más de 3 metros de distancia. En el consultorio estoy más lejos de lo que suelo estar de mis pacientes. Entonces, todos nos reacomodamos y nos seguimos reacomodando con barbijo a la entrada o alcohol en gel para las manos o felpudo sanitario, es decir, una serie de protocolos que de alguna manera generan, bueno, algo que no es espontáneo, ¿no? Pero bueno, aún así tratamos de generar un encuentro cálido dentro de todos esos protocolos. Eso es como la parte impuesta, ¿no? Todos los cuidados que tenemos que tener, pero en definitiva hacen el cuidado. Sí, es lo que hacemos los terapeutas, ¿no? Cuidar a nuestros pacientes y también cuidarnos nosotros para poder cuidarlos, para la redundancia, ¿verdad? Pero yo pensaba en esto de incorporar también a esa distancia, o varios nombres que podamos encontrar para esta forma de abordaje, que va a ser algo para pensar a posteriori el encuadre, cómo se encuadra esto con los adolescentes, ¿no? Esto, particularmente yo lo compartía con las compañías del área y decía, bueno, vamos a tener que tenerlo claro, porque una cosa es una situación que estamos viendo actualmente y por los meses subsiguientes tendremos que ir para atrás y para adelante, lo veremos, pero también que esto no dé lugar como, por ejemplo, yo que sé, no sé, llegó tarde el adolescente a tomarse el ómnibus para venir a consulta y te manda un mensaje, che, estoy llegando tarde, ¿no lo podemos hacer presencial? Bueno, virtual. ¿Vale? Presencial no, justamente, sustituir lo presencial por lo virtual, ante cada situación y entre cada paciente iremos viendo, pero me parece que va a ser importante como, así como encuadramos para trabajar de esta manera, fue la que encontramos, y que por suerte encontramos, volver a reencuadrar en su momento en relación a lo otro. Y en cuanto a la pregunta de Marcelo Cao, la vamos a tratar de ir viendo a ver qué respondemos en conjunto, Alicia, ¿no? No pude llegar a tomar apunte de todo lo que tú diste, Cecilia. La repito. Dale. Que sí. ¿Cómo pensar el nuevo imaginario adolescente frente al congelamiento temporal del futuro, no solo por el aislamiento actual, sino para cuando termine la pandemia y el mundo sea otro? Bueno, yo para una primer contestación, más allá de que fue algo que justamente lo pensamos a partir de este concepto que Marcelo maneja, de qué iba a pasar después, ¿no? Esto de si iba a haber generaciones COVID, seguramente, imagínense, dentro de 10 años se encuentran 10, 15, se encuentran exalumnos de, y
che, y vos no sé qué, nosotros éramos la generación COVID, ¿no? ¿Se acuerdan que empezamos a facultad por pantalla, que no conocíamos a nadie? Seguramente esto se va a dar. ¿Qué consecuencias psíquicas va a tener? Bueno, les cuento algo que escuché, un periodista contaba la otra vez que había tenido un corte de agua en la casa, ¿no? Y sus hijos estaban azorados, ¿no? ¿Cómo corte de agua? ¿Qué va a pasar? ¿Y ahora se va a cortar todo lo demás? ¿No? Entraron como en una especie de pánico. Entonces todo puede pasar, ¿no? Algo así. Todas las catástrofes pueden pasar. Y él se reía y decía, cuando yo era chico había cortes programados de agua, de luz. Bueno, te avisaban, sabías que era por X tiempo, ya está. Bueno, uno se acostumbraba. Pero hoy en día, hasta antes de la pandemia, teníamos una noción de normalidad, de algo que supuestamente funcionaba y discurría de una forma que la pandemia vino a romper, y creo que instala eso. Entonces, las certezas, bueno, no son tales, son provisorias, ¿no? No sé si cualquier cosa puede pasar, pero pueden pasar más cosas de las previstas. ¿Qué consecuencias psíquicas va a tener esto? Y no lo sabemos. Habrá que investigar desde ya en los adolescentes y sus proyectos. Claro, pero pensando esto del imaginario adolescente o de la condición adolescente justamente como producción cultural y muy ligada al momento histórico, bueno, también nos queda el signo de interrogación, ¿no? Se preguntaba, bueno, ¿cómo va a ser el imaginario adolescente? Nos podríamos preguntar cómo se transita la condición adolescente en tanto producción cultural en este contexto de pandemia. Signo de interrogación que, bueno, trataremos entre todos por ir dando respuestas. ¿Qué pasa con la exogamia? ¿Qué pasa con la sexualidad? ¿No? En esta endogamia sanitaria forzosa en la que nos hemos visto todos, ¿no? ¿Cómo se tramita? ¿No? ¿Qué espacios quedan creativos muchas veces, pero reducidos? ¿No? Bueno. Y también esto que planteaba Marcelo del congelamiento temporal del futuro. Nosotros una de las cosas que vimos mucho en el área, cómo se truncaron proyectos. Cumpleaños de 15, viajes de egresados, que los adolescentes en este momento han tenido que resignar esas cosas que tenían que ver con su futuro también, ¿no? Y con cosas que estaban proyectando, y bueno, lo hemos visto mucho en los consultorios, la angustia por los proyectos frustrados, ¿no? Sí. ¿Alguna? Sí, en esta línea comentar que, bueno, Natalia Castelli aporta también en relación al planteo de Cao, que preocupa el congelamiento de los proyectos y del futuro como base en la autoestima de los adolescentes, ¿no? Claro. Preocupante en esa línea. Sí. Y bueno, para seguir con algunos comentarios, también nos llega el aporte de Débora Thompson, también compañera del área, que plantea de la importancia de ver también cómo procesamos nosotros como analistas nuestras propias ansiedades y angustias, ¿no? En esta situación que es amenazante para ambas partes, ¿no? Para los pacientes y para nosotros también, esa realidad. Y cómo se juega también contratransferencialmente esto. Débora plantea también, por otro lado, la importancia de mantener el vínculo terapéutico para poder sostener, ¿no? El campo de significación y ver qué le pasa a cada uno, cómo lo vive y cómo lo vivimos nosotros también como terapeutas. Bueno, tú tenías algo para comentar justamente. No, pensando en eso que planteaba Débora también, ¿no? Esto de la importancia de poder mantener el vínculo terapéutico, porque en definitiva ambos integrantes de la dupla justamente comparten esta realidad amenazante, ¿no? Que nos pone de frente a la certeza de la finitud de la vida y compartiendo muchas veces las mismas angustias. Esto que comentábamos de los adolescentes que nos empiezan a hacer preguntas, no dejo de tomarlas, bueno, ¿y a ti qué te parece, no? Sino realmente contestarle, bien, bueno, te preguntaban, ¿y vos ya empezaste a ir al supermercado? Y cada uno le contestaría. O un adolescente, hace cuestión de una semana, cuando empezó a retomar el trabajo presencialmente en el consultorio, la veo esta semana por segunda vez y me dice, Florencia, ¿cómo estuvo tu semana? Porque ella sabía que yo me reintegraba a trabajar nuevamente en el consultorio.
Y ahí no daba para responderle, bueno, pero decime, ¿a ti cómo te fue? Ya ahora tiempo, pero ¿por qué no responderle eso? Sí, creo que eso hablaba de un gran cuidado y atención de los pacientes. Yo al principio me preocupé y dije, claro, me ven veterana, franja de riesgo, por eso me están preguntando cómo estoy. Después me tranquilicé un poco porque vi que le pasaba a todo el mundo, a la gente más joven también. Pero realmente era una actitud de generosidad y de preocupación de los pacientes. Todos estamos de alguna manera o estábamos en situación de riesgo potencial, ¿no? Y no sé si les habrá pasado, pero en casi todas las comunicaciones con alguien, en algún mail que mandamos, es, ¿cómo estás? Si hace tiempo que no nos comunicamos. ¿Estás bien? ¿No? Me parece que hemos adoptado esa modalidad y yo diría que ojalá que la podamos sostener, sí, porque hace a la cualidad, sí, por lo menos a mí, importantísima del ser humano, que es preguntar por el otro, preocuparse, sí, por el otro. Sostener al otro, ¿no? Y me parece que esto tiene que ver con un concepto que yo ponía ahí, que era de neutralidad implicada. Me parece que estamos en eso, ¿no? En sí la neutralidad es nuestra función, pero desde una implicación de que estamos viviendo una situación común a todos, en una situación que nos determina un montón de sentimientos, de angustias, de miedos, ¿no? Yo tuve que salir casi toda la pandemia por razones familiares y bueno, les cuento que al principio salía con bastante miedo, al supermercado, todas las cosas que hicimos todos, me tocó un poco más salir a mí y la verdad que lo hacía, pero iba con un poco de miedo, ¿no? Volvía, después me hacía la canchera con mis pacientes, pero la canchera está por ahí nomás, no les iba a decir sí, salí con miedo, pero bueno, sí compartíamos que era una cosa de temor, entendía perfectamente lo que ellos estaban pasando. Claro, y hay algo también ahí de la asimetría que se dio en el vínculo, ¿no? Por estar todos atravesados por esta crisis y por esta ruptura en nuestra continuidad existencial, y que bueno, que había que contestar, ¿no? A esto ibas. Había una pregunta que tenía que ver con esto, a qué nos referíamos con la neutralidad implicada, que ya la contestaste, Alicia. Y tenemos también de vuelta de Marcelo Cabo un comentario que dice: hay un riesgo cierto de retracción narcisista o de regresión como defensas frente al aislamiento y la pandemia. Sí, que eso realmente es lo que se va a ver con el tiempo, ¿no? Hay adolescentes, comentábamos, con características más fóbicas, que esta situación les ha venido muy bien, se han acomodado bien. Y bueno, ¿qué va a pasar ahora con la salida? Hasta el punto que un adolescente decía algo así como que la pandemia para ella había sido como un chocolate, porque realmente lo había disfrutado, más allá del calorcito en la cama y demás, porque no había tenido que interactuar con sus compañeros, exponerse. Y que la vuelta significaba los granitos que le salen a posterior de comer el chocolate. Qué genial. Es insólito, pero bueno, la vivencia de esta joven transmitida utilizando esta metáfora me pareció muy, muy gráfica de aquellos adolescentes donde tal vez se le dificulta más interactuar con su grupo de pares o exponerse a una situación de aula en el ámbito educativo. Bueno, algunos vivieron dulcemente la pandemia, sí. Algunos. Sí, creo que se dieron las dos cosas, ¿no? Para los que era justamente un refugio narcisista, y para los que, aún siendo tímidos o costándole un poco la interacción, fue como, bueno, basta, pero tanto no, es demasiada esta dosis, que los ha empujado al revés, como bueno, pero quiero contactarme, quiero hacer el esfuerzo, voy a ir de otra manera ahora a encarar a mis compañeros, ¿no? Creo que están como las dos cosas, pero sí, esto de poner entre paréntesis los proyectos y la vida y el temor a, bueno, y si crezco y si sigo, ¿qué otra cosa va a venir? Bueno, esperemos que las pandemias parece que cada 100 años, o sea que a ninguno de los que estamos acá nos va a tocar por suerte, pero bueno. ¿Tenemos algún otro aporte? Sí, compartir, Adriana Di Tomaso plantea que hay un aspecto valioso en no anticipar y hacer pronósticos y sí poder seguir acompañando procesos,
pudiendo ir construyendo con los adolescentes y sabiendo junto a ellos. Y después Gisela Sturz escribe también de la experiencia de docentes de UTU, que plantean bueno, que llama la atención de los estudiantes de UTU en la nueva normalidad, que cambiaron 180 grados, están más zombies y se portan muy bien, entre comillas. Están cuidando lo que pudieron recuperar, eso es bien interesante, ¿no? Me acuerdo que una paciente decía, bueno, no es que me encantara ir al liceo, pero entre aburrirme acá en mi casa viendo la pantalla, por lo menos prefería aburrirme estando ahí con todos, ¿no? Esto de viendo la pantalla, otro adolescente decía, bueno, voy a volver a ver a mis amigos en 3D, en vivo y en directo, ¿no? Sí. Expresiones muy, muy gráficas que justamente hace a la riqueza del trabajo con adolescentes y bueno, y a la pasión que es trabajar con ellos, no sé. Tal cual. Bueno, ¿tenemos algún otro comentario? Bueno, después Natalia Castelli se pregunta por dónde pasa la rabia en los adolescentes. Y Débora Thompson, ¿cómo tramitar sus impulsos agresivos y su sexualidad en este encierro sin el vínculo con sus pares, sin contacto físico? Era otra de las cosas que en el área nos preguntábamos por la sexualidad, que en las encuestas no salió nada, pero bueno, como un ítem a considerar, ¿no?, en este momento. Sí, estuvimos pensando justamente a propósito de eso y que nos extrañaba, más allá de algún material de algunos pacientes que habían podido ver a los novios, incluirlos en la cuarentena o no, y cuánto eso podía, a su pareja, cuánto eso podía complicar o no. Pero nos quedamos pensando, sí, ¿por qué era algo que no aparecía tanto, ¿no? Y nos pusimos a pensar si no era porque estábamos como en algo previo, ¿no? Más primario, ¿no? Frente a las angustias y necesidades más primarias de cuidado, de protección más radical, bueno, la sexualidad quedaba como para un poco después, digamos, ¿no? Nos preocupamos por lo más básico primero, y esto queda un poco diferido. Seguramente ahora, con el comienzo del desconfinamiento, sí eclosione esa parte, y bueno, sí extrañaban claramente el contacto físico y el cuerpo a cuerpo, y creo que ahí estaba incluida también la sexualidad, si bien no estaba resaltada en lo que estuvimos viendo. Estaba como explicitada desde el discurso de los adolescentes, por lo menos de los que seguimos compartiendo con ustedes. Y la rabia me parece que había quedado más concentrada, bueno, en un primer momento, ¿no? Eran aquellos adolescentes que se enojaban con todo el mundo, lo traían las viñetas, ¿no? Con los padres, con los profesores, con las instituciones, con los adultos, con la medida del gobierno, con quien fuera, con el planeta, ¿no? Esa rabia frente a la frustración y al no entender qué estaba pasando, proyectadas, ¿no? Sí, específicamente de varios adolescentes como muy enojados, realmente embroncados con las instituciones educativas, más que nada en las primeras semanas, donde ellos traían que, les llegaban comunicados, en el mejor de los casos, y eran, una semana le decían una cosa, otra, entonces lo vivían realmente como muy contradictorio y con falta de coherencia. Hasta decirlo así ellos literalmente, a ver, dejen de mandar comunicados hasta que no la tengan clara y manden un discurso en común. Bueno, esto con las semanas, por suerte, se pudo ir modificando y, bueno, llegaron más cronogramas o calendarios de actividades, o ya sea subir material a las plataformas o tener clases, y ahí fue como bajando, pero a mí me pasaba que en el comienzo me preguntaban ¿con quién están enojados? ¿Con los profesores, con la institución educativa, con los padres, con los adultos en general? Justamente que bueno, si bien estamos en proceso de desidealización por la etapa que están transitando, pero bueno, somos los referentes, los adultos, y nosotros tampoco les podíamos dar. Sí, y eso generaba también mucha desazón, mucha angustia y mucha bronca. Sí, más allá de sostener que esto no iba a ser por poco tiempo, porque, bueno, era evidente. Bueno, no sé si hay algún... Gisela Sturz dice que los estudiantes de UTU no encaraban entregar tareas en virtualidad, en la plataforma CREA, por ejemplo, a no ser si era personalizada con mensaje en privado por WhatsApp.
y ahí sí respondían, como que faltaba eso de lo personalizado, ¿no? Que muchos estudiantes traían esto de como que faltaba la presencia, ¿no? Se vieron como de golpe como aturdidos por muchos mensajes y bombardeos de mail, y también las instituciones educativas estuvieron atravesadas por toda esta crisis, entonces también tuvieron que maniobrar, pero bueno, lo veían también ahí. Después, Natalia Castelli, que necesitan construir más intimidad desde la realidad presencial. Y después hay otro comentario de Débora que dice que acompañados y sentirse escuchados en sus vivencias, estando inmersos en la misma situación, como dice Janine Pouget, estando en mundos superpuestos. ¿No? Que, retomando un comentario que había hecho, lo importante como terapeutas, que frente a tanta vulnerabilidad e incertidumbre, seamos adultos disponibles para poder escucharlos y hacerlos sentir seguros. Sí, por ahora creo que justamente era parte de lo que nos aportaba esta docente de UTU, ¿no? Qué importante que es el contacto, el sentir que realmente hay una atención, un contacto personal, ¿no? Cómo cambian las cosas. Si no, parece que se pierden en este mundo de consignas, de pedidos, de lo que sienten como exigencias, sin el sostén, cuanto más perdidos y más sostén necesitan, ¿no? Recuerdo también una adolescente que al volver al liceo me decía, ay, porque voy a estar tan atrasada, y después me dijo, no, bueno, al final hablé con los profes y no estoy tan atrasada, claro, frente a otros, y tal, me rebancaron, me pusieron la onda, me dijeron que sí, me guiaron, y tal, ya me estoy poniendo al día, ¿no? A partir de ese contacto, de esa palabra, bueno, eso fue el detonante. Singularizarlos, no quedar todos mezclados en una masa de una pantalla de no sé cuántos en Zoom. Sí, tal cual. Bueno. Florencia, Cecilia, ¿alguna pregunta o tal vez más? Si no, por ahora no tengo más preguntas. De ir cerrando. Sí. Muy bien, entonces, bueno, le damos paso a Analía. Bueno, les agradecemos mucho a toda el área, todo lo que ha trabajado para poder poner en común todo esto vivencial, y un gran agradecimiento daría yo a los propios adolescentes, ¿no? Sí. Que prestaron su palabra, sus experiencias, a veces no gratas, como para permitirnos pensar y seguirnos debatiendo sobre estas situaciones, las propuestas clínicas que tenemos que ir ayornando, y siempre en mucha cercanía con el propio paciente, que es el que nos va a guiar, ¿no? Así que les agradecemos mucho, agradecemos también el intercambio de todos los participantes, y bueno, lo vamos a continuar. Un gran agradecimiento al área porque han trabajado mucho en todo este tiempo. Bueno, gracias a UDEP, como siempre, porque nos desafían, nos obligan, haciéndonos pensar y producir, y eso es muy bueno. Y nos sostienen, porque y nos sostienen, si no, no se podría hacer. Fue compartido por todas las integrantes, sí. Formar parte de la institución, sí será importante más en estos momentos, así que sí. Gracias a la Y también el sostén técnico, muchas gracias. Sí. Bueno, un placer. Bueno. Nos encontramos en la próxima. Nos encontraremos. Bueno, buenas tardes. Chao, chao.